Bueno, bienvenido a todos. Este es el capítulo 2 de mi podcast. Lo voy a llamar Impulsos. Esto empieza cuando tenía 8 o 9 años, más o menos. Quiero que sepan que cada podcast que grabo no está guionizado. Es todo improvisado, lo que sale del corazón. Es los sentimientos puros que salen en el momento. Y me parece mejor así, aunque a veces me falten cosas que decir o no lo diga del todo bien. Prefiero que sea improvisado porque siento que lo hace más real. Pensé en escribir cada cosa como si fuera un libro de mi vida y después simplemente leerlo. Pero no, siento que perdía de esencia. Así que bueno, empecemos. Quiero que cierren los ojos e imaginen que son ustedes los que están viviendo y pasando por esto y encima a esa edad. Cuando los impulsos me vinieron, pensaba que estaba loco. De verdad que me costó mucho. Pensé que estaba al borde de la locura y muchas veces tenía miedo de hablar estas cosas. Obviamente uno con tan poca edad dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Que si voy al psicólogo me van a encerrar y no quiero estar encerrado, no quiero que me alejen de mi familia y tampoco quiero hablar con mi familia porque los impulsos generalmente eran en contra a mi familia, más que nada a mi madre, que era con la que tenía más cariño en aquel entonces. Para empezar a ponernos en contexto, mi padre se fue cuando yo era muy chico, tendría creo que 5 años quizás. Se fue para otro país y quedé yo solo con mi madre y con mi hermana. Y no sé, me apegué demasiado a mi madre. De un momento a otro, mi psicología me jugó en contra. De alguna manera, era como que sentía que quería lastimar a mi madre. No sé por qué. Creo que el miedo a perderla constantemente me llevó a crear esa ansiedad, ese pánico y tener los pensamientos más retorcidos que pensé que podía llegar a tener con alguien que quiero, que amo y que amaba en ese momento, obviamente. Yo no quería lastimarla, pero algo me decía que lo hiciera y me daba mucho miedo. Acá empiezo con mi historia también, porque los impulsos no empezaron precisamente en agredir a mi madre, que esa historia la voy a contar más adelante, sino en... Disculpen que me pongo nervioso cuando cuento esta parte porque es una parte que de mi vida me cuesta mucho hablarla y bueno, me cuesta mucho recordar esos momentos en los cuales me quería suicidar porque los impulsos vinieron contra mí mismo. Cuando era chico, imagínense que tienen hambre y le ponen un plato de comida adelante y tienen mucha hambre. Hace 2 días que no comen y saben que solamente comiendo se van a sentir mejor y van a sacar ese pensamiento de tener hambre y esas ganas que el cuerpo te dice que tienes que comer. Bueno, yo sentía eso con las ganas de matarme, de suicidarme. Sentía ganas de hacerlo, pero no quería hacerlo. O sea, yo no quería sentir esas ganas de suicidarme. Pero algo en mí me decía, Santiago, si no lo haces, no vas a estar en calma. Nada, nunca. Tu vida va a ser siempre un tormento y tenés que hacerlo. Hacelo, hacelo, hacelo. Bueno, esto fue muy difícil para mí porque yo, por más que pensara en otra cosa, o sea, podía estar, no sé, jugando con amigos, jugando a la Play o algo, pero sentía ese impulso de algo que me decía, mátate, porque de otra manera no vas a conseguir la paz. Pero yo no me quería morir. De hecho, la ironía es que le tenía pánico a la muerte. No sé por qué me quería matar. Y ahí comprendí que quizás muchos de los suicidios que hay hoy en día son por esos pensamientos. No significa que una persona esté deprimida, sino que esos pensamientos que te vienen, que no podés controlarlos, son pensamientos de verdad, hijos de puta, que te arruinan la vida. Porque te vienen cuando menos lo necesitas. Recuerdo que los impulsos contra mí mismo fueron tan fuertes que una vez le dije a mi mamá que me quería matar y ella se asustó mucho y cada vez que veía un cuchillo o algo lo escondía para que yo no tuviese los pensamientos y llegué a esconder todos los cubiertos que habían por la casa y a esconder todas las cuerdas porque pensaba que mientras dormía mi subconsciente me iba a despertar sonámbulo y me iba a ahorcar y me iba a terminar matando. Y yo decía, no me quiero morir, no quiero dejar a mi mamá sola, a mi hermana sola, a mi familia sola. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué tengo tantos impulsos a matarme, a matarme? No quiero. Y bueno, fue muy complicado. Cuando pasé esa etapa me volví más indiferente, cada vez más frío,
cada vez tenía menos sentimientos. Y me asustaba de mí mismo porque nunca pensé si podría llegar a hacer algo o no. Ese pensamiento contra agredirme a mí mismo se fue. Y bueno, ya con la edad que le comentaba antes, 8 o 9 años, empecé a tener la necesidad o el pensamiento de que tenía que, por algún motivo que yo desconocía, matar a mi madre. Para mí era muy duro porque ella era para mí lo más importante del mundo. Entonces, porque tenía un impulso, la necesidad de hacerlo, de verdad sentía que tenía que hacerlo. Y me temblaban las manos y sudaba, y mis primeros ataques de pánico fueron por eso. Yo no quiero hacer esto. ¿Por qué siento esto? Ay, no quiero, Santiago, pensar en otra cosa. Pero no podía. No podía dormir y escuchaba mucha música porque, bueno, intentaba distraer mi cabeza. Y a veces estaba con mis amigos y aún así temblaba porque sabía que cuando llegara a casa lo iba a pensar. No quería pensar eso, no quería hacerle daño a mi madre, o sea, por Dios. Me acuerdo que una vez estábamos festejando mi cumpleaños y mi madre estaba cortando la torta de cumpleaños y dejó la cuchilla al lado del pastel. Me acuerdo, como si fuera ayer, agarrar la cuchilla y mirarla a ella e imaginarme toda la escena, apuñalándola y apuñalando a toda mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué me la imagino? ¿Por qué siento que tengo que hacerlo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo le digo a un psicólogo que tengo impulsos a suicidarme y que tengo impulsos a matar a la persona que más amo en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué me tortura tanto mi cabeza con lo mismo? ¿Será que mi psicología, mi subconsciente sabe que es lo que más me importa en el mundo, entonces juega con eso para que yo tenga miedo y ese miedo sea un círculo vicioso en el cual no pueda salir y el miedo genere más miedo y más ataque de pánico y más ansiedad? Lo más probable es que sí. Esto para mí fue muy chocante y entonces yo no quería ir a un psicólogo porque pensaba que iba a pensar que estaba loco. Entonces poco a poco fui pensando, espera, esto es mi cabeza, esto es un ajedrez. Santiago, tranquilízate, porque la manera para estar tranquilo frente a un impulso es sabiendo que tenés el control de alguna manera, aunque esa manera sea ficticia. A lo que me refiero es que yo dije y me juré, antes de hacer daño a alguien, voy a salir de mi casa y voy a correr muy lejos. O antes de antes de hacerle daño a alguien, voy a hacerme daño a mí mismo, matarme antes de matar a otra persona. Entonces siempre jugaba con esas técnicas de que viene el pensamiento, si no voy a hacer esto porque sé que si antes de hacerlo saldría corriendo, no voy a hacer esto porque antes de hacerlo yo me mataría. Entonces con eso hacía que mi psicología no jugaran tanto en contra, no hubieran tantos impulsos a hacer daño a otra persona. Esto es un poco eso, ¿no? De siempre pensar mi cabeza como un ajedrez. Bueno, hay que mover las fichas, pero hay que moverlas bien, porque cada vez que vos le das fuerza a tu mente, le das un nuevo miedo, la mente te va ganando. Moví una ficha y te comí un peón. Entonces vos tenés que jugar la contra, de decir, bueno, esto me da miedo, entonces ¿cómo hago yo para afrontar este miedo y mover la ficha? Y así poco a poco lo fui superando. Antes de hacer esto, yo sé que no lo haría por tal cosa. Y esto lo digo porque si a alguien le pasa, que lo aplique, porque es la manera que yo hice para salir adelante. Cuando ignoré tanto mis pensamientos negativos y mis pensamientos de impulso, realmente se lograron ir. Hoy en día sí que tengo aún un pensamiento obsesivo compulsivo en plan, si no hago tal cosa, mi madre va a morir, si no hago tal cosa, voy a morirme, si no hago tal cosa, va a pasar otra cosa. O me imagino haciendo cosas muy malas, pero no pasan de la imaginación. Me acuerdo que con mi exnovia me despertaba, le daba un beso, le decía buenos días y me imaginaba asfixiándola con la almohada en la que estaba durmiendo. Y después me miraba y yo sabía que no era capaz de hacerlo, pero me lo imaginaba. Y el imaginármelo me daba miedo porque uno siempre dice, no soy capaz de hacerlo. Pero ¿y si lo hago? ¿Y si un día no tengo la cordura suficiente y lo hago? ¿Qué pasa con mis impulsos si un día me gana el juego del ajedrez y me convierto en un psicópata? Si un día no controlo mis impulsos y lastimo a todo el mundo que quiero porque me he vuelto bastante indiferente. Con todos mis problemas psicológicos, mis depresiones, mis impulsos, mi cabeza que sentía esas voces que me frustraban,
siento que nunca volví a ser yo. Hoy en día estoy tomando medicación. Hoy en día he visto médicos, psicólogos, psiquiatras, pero sigo con ese miedo. Sé que puedo ganarle a mi cabeza porque soy muy fuerte y porque sé las estrategias que he usado por muchos años, o ya con 25 años, sé cómo jugar a mi cabeza, como ella me juega a mí. Pero, ¿y si un día no puedo? Es la pregunta que a todo ansioso le come la cabeza. Porque, claro, uno puede controlarse hasta cierto punto, pero siempre que me vienen los impulsos y los tics y los tocs, o como quieran llamarlos, intento ocupar la cabeza con algo. Hoy en día, más que nada, no tengo impulsos ni tocs ni nada, pero sí que me siento mal. Me pasa muy seguido que si voy a un restaurante y estoy comiendo, me asfixio, me falta el aire, no puedo tragar. Ay, la gente me mira. Quiero salir de ahí, quiero estar en mi casa, quiero estar en mi refugio, en un lugar donde me sienta seguro. Por favor, en serio, dejadme en paz. Y no sé por qué soy así. Me da miedo como soy, y yo creo que si soy tan meticuloso que creo que si fuera un asesino sería un asesino muy bueno, porque obviamente toda la gente que le pasan estas cosas, que estudia y que lee esto, que estudia la psicología y que lee mucho de psicología para entenderse a uno mismo, sabe las cosas y sabe cómo actuar y todo, pero es que realmente el miedo a descontrolarte siempre está, siempre. Y bueno, dejo para el último capítulo, lo que es la superación, ¿no? Porque yo creo que más allá de la historia mía, creo que hago esto y hago esta improvisación porque el final creo que es la solución a muchos problemas, y que la gente que le pasa esto no tenga miedo, porque el miedo trae más miedo, y ese miedo te genera pánico, estrés, angustia, represión, y tu cabeza se convierte en una maldita celda que no te va a dejar salir nunca. Y esa celda te va a traer estos impulsos. No vas a ser feliz porque cuando trabajes te vas a sentir mal en el trabajo, te va a venir náusea, vas a querer vomitar. Cuando salgas vas a tener miedo. Y de todo esto hablaré en otro capítulo, que son los miedos a tener enfermedades y sentir que las vivís y que las tenés. Pero los capítulos que siguen son negación, indiferencia, después superación y por último el hoy en día. Fue un gusto hacer este podcast. Mi nombre es Santiago Mondo y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.